Un saludo para todos. Soy María Magdalena Meléndez, doctorando en Administración de Negocios Sostenibles, máster en Derecho Procesal Civil, máster internacional en Derecho Ambiental, licenciada en Derecho, ingeniera forestal, técnico universitario en taxonomía, presto servicios profesionales como catedrático, abogada litigante y empresaria en el rubro forestal. Actualmente ejerce funciones como presidenta del Colegio de Profesionales Forestales de Honduras, Colprofor, y dentro de las áreas de mi interés en investigación se encuentran pues la legislación ambiental y la política ambiental, el derecho ambiental como tal, y todo lo relacionado con el campo de la sostenibilidad. Es un honor participar en el 8º Seminario Científico Internacional sobre Cooperación Universitaria para el Desarrollo Sustentable, gracias a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, REIMA, a UNICEPES, Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, y la Fundación Panamericana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible. Mi tema de investigación trata sobre las finanzas verdes y de carbono en el sector productivo forestal de Honduras, un análisis crítico de la legislación ambiental nacional e internacional. Vamos a desarrollar el tema primeramente con la introducción y objetivos, metodología y posteriormente pues los principales resultados obtenidos y una cápita de conclusiones y recomendaciones. Se realiza un análisis crítico de los instrumentos jurídicos vigentes que regulan las condiciones en que se conforman, evolucionan y consolidan las finanzas verdes y de carbono en el sector productivo forestal de Honduras. Se establece su viabilidad, impacto y evolución desde el punto de vista crítico legal, identificando sus experiencias y sus efectos como medio para definir pues una estrategia y una propuesta legal partiendo de la realidad que nos conduzca a una óptima implementación de las finanzas verdes y de carbono en el sector productivo forestal hondureño. Para esto, pues, se realizó una investigación bibliográfica y de campo de tipo analítica descriptiva, utilizando la técnica del método casual no probabilístico que nos permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos y a conveniencia del investigador. Esto fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los objetos, siguiendo pues las aportaciones de otras investigaciones que han utilizado este mismo método, como por ejemplo de la Fuente Val en el 2002, que en su tesis doctoral realizó un análisis de escenarios paisajísticos y medidas de calidad escénica que utilizan pues esta técnica fijando criterios específicos y a conveniencia del investigador. Sabemos que la sostenibilidad es una preocupación creciente para todo el mundo, que nos obliga a buscar estrategias que conllevan a la creación y aplicación de leyes ambientales de carácter nacional e internacional que incentiven una economía más verde y sostenible, para lo cual se necesita que toda esta estrategia financiera, independientemente de su protagonista o alcance, considere no solamente la variable financiera a corto plazo, sino también la viabilidad a largo plazo y la sostenibilidad. En Honduras, en los últimos años pues se ha puesto en evidencia esa necesidad para asegurar pues al sector productivo forestal una inversión sostenible a largo plazo que logre pues tener la capacidad de evitar futuras crisis y atenuar los efectos de futuras pandemias. Es por esta razón que se realiza pues este análisis de normas jurídicas vigentes en Honduras desde el punto de vista de la sustentabilidad del desarrollo y las finanzas verdes y el cambio climático. Dentro de la caracterización preliminar de los principales conflictos de las que obstaculizan pues las finanzas verdes, se pudo determinar que se pueden clasificar pues en dos clases. Estamos hablando de los vinculados directamente a la gobernanza forestal y los que tienen relevancia directa con las finanzas verdes. En cuanto a la gobernanza forestal, pues podemos determinar aquellos directamente relacionados como el conflicto entre las leyes, la duplicidad de funciones y acciones entre las instituciones, el problema para aplicar el capítulo de infracciones forestales, la falta de regulación de las servidumbres ecológicas, tanto legales como voluntarias. Y en cuanto a los que tienen relevancia directa con las finanzas verdes y de carbono, hablamos de la falta de regulación para definir la propiedad y los derechos sobre el carbono, ya que ni la ley forestal, ni el reglamento, y ni la propia Constitución de la República, pues, no regulan esta parte que hablamos ya directamente del carbono. Sin embargo, hay algunos artículos de la ley forestal que nos hablan un poco, ¿verdad?, que es de la parte del carbono, pero no se refieren directamente, ¿verdad?, a lo que es la captura del carbono
y a la parte de los derechos de propiedad. Aparte de esto, pues existen algunos vacíos de acceso a los mecanismos de compensación creados en la ley, ya que contienen diversas disposiciones que se refieren a estos mecanismos de compensación ambiental, y sería el caso pues de esos fondos de inversión y de conservación forestal que se crean en la ley, pero no hay ninguna reglamentación específica al respecto. También hablamos ya de la parte de la empresa forestal, que nos hablan que los principales problemas que se tienen pues son los relacionados con la parte pues de trámites engorrosos para su práctica aplicación, la falta de promoción, la falta de leyes directamente para su regulación y la inexistencia de este financiamiento verde y de carbono en el sector forestal hondureño, ¿verdad? Que es prácticamente el problema principal y el que la mayoría de la empresa forestal pues apunta. También hablamos en cuanto al sector público, para el caso del Instituto de Conservación Forestal, áreas protegidas, se nos manifiesta que el problema que existe es que el sector empresarial se encuentra totalmente desinteresado sobre este tema y que no existe pues ningún financiamiento verde en el sector forestal hondureño. Y nos habla también que las leyes ambientales están en proceso de reforma y existe una posibilidad de incluir el tema, pero tampoco es una seguridad, sino que una posibilidad, y ya que se avisora un efecto positivo que nos va a generar un manejo sostenible bajo estándares de legalidad. Para el caso de la OPEP, debido al cambio en la estructura administrativa del gobierno, que inevitablemente ocurre cada cambio de gobernantes, fue derogado el decreto de creación y hasta la fecha pues no se ha creado ninguna otra instancia con este mismo propósito. Por lo tanto, pues en la parte de lo que es negocios verdes que regulaba la OPEP, aún no se sabe cómo va a quedar esta partida, o de repente pues va a pasar a poder del caso en mi ambiente. En el caso de mi ambiente y de dirección del cambio climático tampoco tiene una estructura clara y no se pudo obtener ninguna opinión al respecto. Entonces, en el sector público se evidencia que hay una falta de estructura institucional y aparte un desinterés por parte de las autoridades competentes en la materia. En cuanto al grupo de expertos, pues el financiamiento verde y de carbono se define como la oportunidad para los inversionistas de apoyar proyectos con bajas emisiones de carbono, beneficiosos con el medio ambiente y resilientes al cambio climático, tales como proyectos de energía limpia, eficiencia energética, en edificios comerciales, etc. También nos dicen que las limitantes para incluir el financiamiento verde en Honduras pues es la inmadurez política, el sector empresarial que está totalmente desinteresado, esto en concordancia a lo que nos manifestaba la Administración Forestal del Estado, y también pues la falta de leyes que realmente incentiven la parte del financiamiento verde en Honduras. También algunos problemas para implementar la estrategia nos hablan de los trámites engorrosos, ¿verdad? Que por lo general están en la administración pública de nuestros países, que esto evita pues que haya una práctica aplicación. También la falta de leyes que realmente lo regulen en la parte práctica y la inexistencia del financiamiento de carbono en el sector forestal. Esos son los problemas para implementar alguna estrategia. En cuanto a las conclusiones de la investigación, pues tenemos que la legislación ambiental nacional en Honduras y los tratados internacionales de los cuales forma parte no son precisos, tampoco efectivos en la conformación, evolución y consolidación de las finanzas verdes y de carbono en el sector forestal productivo de Honduras, impactando de manera directa en la sostenibilidad. También tenemos de que no existe una norma ni estructura estatal clara en relación directa a las finanzas verdes y de carbono. Y actualmente en el país enfrentamos cambios en nuestra organización estatal y en nuestra legislación, lo que implica cambios en los presupuestos, en el personal y entre otros que definitivamente menoscaban el avance que pudiera tenerse en el tema de finanzas verdes y de carbono en el país. El alcance de las leyes ambientales en el financiamiento verde y de carbono en el sector productivo forestal de Honduras es casi nulo. No se evidencia. Por lo tanto, no podemos medir esa evolución en los últimos años como pretendíamos. En cuanto a los efectos ecológicos, económicos y sociales que se producen en la implementación de las leyes ambientales que incentivan y establezcan las finanzas verdes y de carbono en el sector productivo forestal de Honduras, son positivos, ya que la misma empresa privada lo analiza como una oportunidad para la sostenibilidad en el manejo de la foresta hondureña.
Entre las principales leyes ambientales que existen en el país se encuentra la Ley General del Ambiente y la Ley Forestal, que está directamente relacionada con el sector, mismas que contienen normas que avalan las experiencias de financiamiento verde y de carbono. Sin embargo, estas mismas no tienen las reglas claras. Los instrumentos legales ambientales y herramientas que incentivan la implementación de finanzas verdes y de carbono en el sector productivo forestal de Honduras fueron derogadas, por lo que actualmente no se tiene ningún instrumento legal. Y aquí entra la parte que les hablaba de la OPEP, que era la organización directamente relacionada con los negocios verdes, que fueron derogadas y no, actualmente no se tiene ningún instrumento legal que nos indique que hay una nueva institución reemplazando las actividades para la cual fue creada la OPEP. En cuanto a la percepción de los gestores públicos, empresas forestales y expertos en Honduras sobre la realidad de las finanzas verdes, es precaria. Para el caso de los gestores públicos, que son los que gobiernan, no tienen ni idea sobre el tema, ni sobre la estructura que se va a crear. Para el caso de la empresa forestal, no cuentan con la imagen ni el respaldo suficiente para acceder al financiamiento verde, y para el caso de los expertos suelen confundir proyectos verdes con financiamiento verde. Por lo tanto, nosotros concluimos de que es precaria. Por otra parte, los elementos relevantes que deben incluir las leyes ambientales en la gestión bajo el enfoque de las finanzas verdes y de carbono son una estrategia de incentivos, asistencia técnica y crediticia, beneficios para los productores rurales, seguridad jurídica, así como también definir las facultades institucionales para aclarar los roles y responsabilidades, revisar el marco legal para no crear nuevas instituciones o roles contradictorios, categorizar los bosques con potencial de captura de carbono, establecer quiénes son los responsables para implementar, qué actores van a estar relacionados, los roles, normativas de funcionamiento, mecanismos institucionales transparentes en el manejo de las opciones de financiamiento. Estos son los elementos que se consideraron relevantes y que fueron pues evidenciados en la investigación. En cuanto a los lineamientos básicos a ser considerados en una propuesta de ley, hablamos de la estructura institucional y un esquema de incentivos para la empresa privada. Y entre las iniciativas que se proponen está también el establecimiento de incentivos para los propietarios privados de bosques, municipalidades y grupos comunitarios. Esa es una de las iniciativas que se propone. Igual, en cuanto a las propuestas de reforma para solventar o atenuar estos problemas que obstaculizan las finanzas verdes, se propone pues someter a consideración del Congreso Nacional de la República una ley de mecanismos ecosistemas derivados del bosque, que estamos hablando de carbono, bienes y servicios ambientales, y otros mecanismos de compensación que incluyan conceptos, derechos y responsabilidades, modalidades de operación, comercialización, contratación, entre otras. Iniciativa para promover una óptima implementación de las leyes ambientales en las finanzas verdes de carbono en el sector productivo forestal de Honduras. O sea que haya una ley específicamente para la óptima implementación de estas leyes. Por otra parte, no podemos olvidar los compromisos que tiene Honduras a nivel de país en el marco de los compromisos de las NDC del país. Entonces, se propone en este marco elaboración de un plan nacional de inversiones ante el cambio climático, centrándose en las finanzas verdes y de carbono, lógicamente, enfocadas en los recursos hídricos, la gestión de riesgos, la agricultura, la silvicultura y la biodiversidad, y los proyectos de infraestructura y energías renovables que son prioridades centrales de la Agenda Nacional de Cambio Climático. Una página web dedicada específicamente a los bonos verdes con información relevante para que pueda socializarse fácilmente y sea de fácil acceso para todos, para toda la empresa, para todos los expertos, para todas las instituciones. Un listado de bonos verdes por separado mediante la etiqueta en la que se incorpora una vez para verde para que sea fácil de evidenciar. Tarifas diferenciadas, así como múltiples servicios de soporte, como asesoramiento durante el proceso de emisión y organización de un roadshow promocional para emisores. Formación de bonos verdes para inversores, emisores y otros grupos de interés a través de seminarios y otros eventos. Lanzamiento de los principios de la economía verde para promover una economía baja en carbono. Esto para cumplir con los compromisos internacionales que Honduras ha adquirido y de los que forma parte. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.